Jóvenes, una nueva generación de la Iglesia Cristiana PAI, 4:02 en punto de la tarde, muy puntuales. Quiero agradecer a todo el liderazgo de jóvenes de la Iglesia PAI por ese trabajo que estamos haciendo. No solamente Ivonne, no solamente yo, sino también ustedes muy pronto estarán acá dando la palabra de vida, palabra donde no solamente es evangelizar, es llevar buenas nuevas, es predicar para dar libertad al cautivo. Y hoy vamos a ver un tema tremendo: los corazones destruidos, los corazones rotos. Quiero que me acompañes a esta tremenda palabra en el Salmo capítulo 22, versículo 14. Salmo capítulo 22, versículo 14. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice el Salmo 22, 14. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Este versículo, el Salmo 22, 14, lo escribió el rey David 1000 años antes del Señor Jesucristo. En realidad el que está hablando acá es Jesús. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿En qué condición? En la cruz. Resulta que escuchaba hace unos años atrás una investigación de un médico científico judío manifestando Jesús de Nazaret de que había muerto científicamente. ¿Cuál era la realidad de su muerte? Hay dos hipótesis. La primera es un shock hipovolémico. ¿Qué es un shock hipovolémico? Es la falta de sangre en el cuerpo. De tanta laceración, de tanta herida, como lo dice Isaías 53:5, su espalda era una completa herida, ya no tenía sangre. Eso ocasionó que los vasos sanguíneos y los órganos de su cuerpo comenzaran a fallar. Al no ver torrente sanguíneo, el agua de todo el cuerpo comienza a mandarla al cerebro, al estómago, al hígado, a las arterias, y eso generó un paro cardiorrespiratorio en segundos. Y el segundo, que tiene que ver mucho con este versículo, es que si tú lees la última parte del Salmo 22:14, dice: mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Pues bien, resulta que cuando no hay torrente sanguíneo en el ser humano, el pericardio, que es la membrana fibrosa que cubre el corazón, al estallarse el corazón, se derrite y el corazón queda completamente agua, derretido. Esto tiene mucho que ver porque David en el Salmo 22 lo dijo, el Señor lo vivió, su corazón quedó derretido en sus entrañas, quedó como cera. A muchas personas se le han hecho autopsias de ese tipo y cuando la autopsia reporta que el corazón queda completamente derretido, pues concuerda con lo que nos dice la palabra. Evidentemente Jesús murió de una explosión en su corazón se explotó y explotó de amor por ti. ¿Y a qué voy con esto? Hoy Ivonne Mora nos va a hablar del corazón destruido, del corazón fragmentado, del corazón herido. Y quiero invitarte a ti, si conoces a alguien, o tú mismo, o tu relación con tu mamá o con tu papá, o tu papá que nos estás viendo en esta tarde, tienen ese corazón herido de tantas cosas, de tantas cargas, de tantos problemas, de tantas preocupaciones. Hay jóvenes que nos están viendo que han sido maltratados inclusive por sus mismos padres, que están siendo maltratados por sus amigos, por sus profesores, por sus maestros. Niñas y niños que han sido abusados, sexualmente explotados, que tienen ese corazón destruido. Hay un joven que me está viendo, que su mamá lo dejó cuando era un niño de 3 años. Hoy el Señor te quiere hablar directamente a tu corazón. Y el Espíritu Santo va a ministrar tu vida ahora. Y declaro en el nombre de Jesús que cuando Ivonne Mora termine esta tremenda palabra, esta poderosa porción de la Escritura, el Espíritu Santo va a renovar tu corazón. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 3 cosas acá. Primero, el Señor hoy va a cambiar tu corazón de piedra y 2, colocará un corazón de carne. Y cuando eso pase, el Espíritu Santo, aquí está la promesa, vendrá a vivir en ti. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo. Muchos lo han aceptado y por las heridas su corazón está como piedra. Pero hoy es el día de la restauración de tu corazón. Que no se hable más, tenga alma inspira. Todos juntos ahí al frente del computador o el televisor y ya viene Ivonne Mora. Dios los bendiga, Dios los guarde.
Hola jóvenes de la Iglesia Cristiana Pai, qué gusto estar con ustedes una vez más en este sábado de nuestra reunión por ahora online a través de YouTube. Gracias porque siempre sé que están allí del otro lado de este canal mirando, escuchando todo lo que tenemos para aprender juntos de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la selfie. Se cree que la primera fotografía que fue un autorretrato o selfie fue hecha en 1839 por un señor llamado Robert Cornelius. Y este señor se tomó su autofoto como una prueba de la máquina que estaba usando allí en su tienda, en la tienda de lámparas que tenía en Filadelfia, en Estados Unidos. Y muchos de nosotros nos hemos tomado una selfie, claro que sí, yo tengo selfies en mis redes sociales, en mi celular, y yo sé que tú también tienes una selfie, o has intentado tomarte la mejor selfie de tu vida. Y todos los que hemos podido hacer esa selfie hermosa, hemos tenido que pasar por maquillaje, por el peinado, por la pinta, hemos tenido que hacer un poco de cosas para poder salir en la selfie perfecta. Y eso es lo que tienen todas las redes sociales, como lo digo, todos nuestros amigos tienen una selfie perfecta donde aparecemos con esa apariencia de piedad, con esa apariencia de santos, de belleza, de alegría, de emoción, de motivación, de éxito, pero detrás de cada selfie hay un corazón roto, un corazón que necesita de la gracia de Dios, un corazón que necesita del amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así que cuando hablamos del término corazón roto, se usa tanto en nuestra sociedad como en la ciencia o en la medicina, y ese término corazón roto, que incluso hay una canción por allí para este tema, pues nos habla de algo muy romántico, que siempre tiene que ver algo con el amor y con el romanticismo. Pero cuando hablamos de la medicina, el síndrome del corazón roto existe y es conocido con una palabra, el síndrome de Takotsubo. Takotsubo es una olla japonesa, y esa forma de esa olla es la que aparece en un corazón médicamente hablando roto. Y cuando hablamos nosotros de este corazón roto, hablamos que no es una condición para nada romántica. El momento en el que se da un corazón roto no es romántico, sino es doloroso. Un corazón roto habla de una ruptura, de una relación del tipo que sea, que se dañó y se rompió, se desligó. Un corazón roto podría ser una mujer que ha abortado. Un corazón roto puede ser aquella mujer que recibió un diagnóstico que no puede tener hijos. Un corazón roto es el niño o es el joven que se entera que su papá está enfermo de cualquier enfermedad terminal. Un joven o una jovencita que fue abusada o maltratada ha pasado por un corazón roto. Un corazón roto es aquella persona que ha perdido una persona en medio de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Un corazón roto son aquellas relaciones rotas por la depresión, sueños rotos, todo eso que se desmorona entre nuestras manos, como cuando tomas el agua entre ellas y se deshace. Lo mismo pasa con un corazón roto, como que todo nuestro mundo se derrumba, como que nuestras expectativas se vuelven oscuras, como que el ánimo que tenemos para proseguir en la vida se esfuma, no existe. Y corazones rotos, corazones doloridos es lo que también abundan en nuestras congregaciones, en el lugar donde trabajamos, en nuestra familia. Incluso tú que puedes estar viendo este video, a lo mejor puedes tener un corazón roto. Y aunque estemos rodeados de personas, pues todavía sentimos ese dolor en el corazón, ese desgarro que tenemos allí en el corazón. Dice Proverbios 14:10 que el corazón es el único que conoce su propia amargura. Ahora, el dolor que nosotros podemos sentir en el corazón nos hace sentirnos aislados, como que entramos en cuarentena. Pero esa cuarentena no es una cuarentena para reflexionar lo que nos ha sucedido, lo que pasó, sino que quedamos es como en una celda. Esa celda que el enemigo usa para encerrarnos en el dolor, en la tristeza, en la depresión, en la amargura, y que nos tiene ahí atrapados en el aislamiento.
Muchos recurren a cosas como la anorexia, como la bulimia, como las diferentes adicciones, el juego, ludopatías, etcétera, etcétera. Y esas son celdas que el enemigo ha puesto precisamente para engañarnos y hacernos creer que allí estaríamos en un lugar de reposo y de refugio. Pero sabes que a lo contrario de lo que el enemigo quiere, de encerrarnos en esa celda, de mantenernos allí ocultos, aislados y apartados, Dios quiere lo contrario. Y cuando vamos a la palabra de Dios, gracias al Padre Celestial porque nos ha dejado sus palabras, de las cuales nosotros podemos aprender, edificarnos, crecer y por supuesto a través de ellas comenzar a sanar nuestro corazón y lo que es mejor, no solo sanarlo, sino hacerlo nuevo, como nos dice su palabra. Cuando vamos a la Biblia, les decía, vamos a la palabra corazón, y en el idioma hebreo habla del lev, del alma, el corazón del hombre, que incluye el carácter moral, que incluye las emociones, que incluye las pasiones, que incluye la mente, el intelecto, todo ello. Y la Biblia dice que el Señor es experto en sanar corazones quebrantados, que Él está muy cerca de aquellos que tienen el corazón roto, herido o quebrantado. Y esto lo dice el Salmo 34:18, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Eso quiere decir que la palabra del Señor nos está hablando a nosotros, que literalmente el Señor está parado a nuestro lado siempre, cuando nosotros estamos en dificultad o no, y está allí al pie de nosotros con su gran amor y con su compasión. Qué hermoso que nosotros podamos entender hoy esto, que el Señor está junto a nosotros, pendientes de nuestro corazón, pendientes en esa situación que nosotros estamos viviendo y que parece que vamos a desfallecer. Ahora, en el idioma hebreo está la palabra shabar, y shabar habla de roto, de algo quebrantado, de algo que está desgarrado violentamente, de algo que está aplastado, que está como mutilado, que está como roto en 1000 pedazos. Incluso esa palabra en el idioma hebreo se usa para cuando los barcos son azotados por grandes vientos o tempestades en el mar y como que se astillan y se van al hundimiento. Pero también esa palabra es usada para hablar del desgarro que surge de la piel de los animales cuando son cazados. Por ejemplo, cuando un león caza a su presa y desgarra la piel, es la misma palabra que usa para un corazón roto, quebrantado o desgarrado. Es una condición tormentosa. Dime tú allá que estás viendo este video si alguna vez no has pasado por esa condición tormentosa, por una tempestad tan grande que definitivamente el corazón duele, el corazón está roto, el corazón se quebranta, comienza a fluir de lágrimas y una profunda necesidad de un abrazo, de una palabra de aliento, del amor que nos puede proveer nuestra mamá, nuestro papá, y acudimos a muchas personas y a muchas cosas para que podamos solucionar ese corazón, como que queremos comprar todo el acetaminofén del mundo, todas las curitas, todas las vendas y ponerlas en nuestro corazón y de esa manera comenzar a aliviar el dolor, pero no se consigue. Y hay una historia que me gusta muchísimo porque son las palabras del Señor Jesucristo y es la historia que nos muestra una vez más el corazón profundo de nuestro Dios y se encuentra en los evangelios. Y hay un común denominador, querido joven o espectador que estás viendo este video, en todas las personas que tuvieron que ver con el Señor Jesús. Y no es propiamente que todos estuvieron enfermos o endemoniados o con alguna necesidad precaria que ellos pudieran tener, sino que el común denominador era que ellos tenían un corazón roto. Zaqueo tenía un corazón roto porque era discriminado por quién era. La mujer del flujo de sangre tenía un corazón roto porque no había encontrado sanidad durante mucho tiempo. Aquella mujer, la viuda de Naín, estaba con su corazón roto porque había perdido un hijo. Y Jesús en todas las ocasiones se acercó a ellos y sanó no solo sus heridas emocionales, sino también sanó sus cuerpos físicos y su espíritu. Es decir, que en Jesús nosotros vimos a Jehová Rafa, nuestro sanador, en toda la expresión de su palabra, en toda la expresión de su poder.
Y ese Jesús que nosotros vemos allí en las Escrituras, en los Evangelios, sanando a Zaqueo, estando con él y compartiendo, sanando a aquella mujer del flujo de sangre, sanando a aquella viuda de Naín, levantando a Lázaro de los muertos, es el mismo Jesús que hoy nos puede sanar a ti y a mí, pero no solo físicamente, sino también espiritualmente y por supuesto emocionalmente. Él puede todavía sanar nuestro corazón roto o nuestro corazón que está quebrantado. Ahora hablamos del Evangelio de Juan en el capítulo 14 y allí se nos muestra a nosotros un momento desgarrador, como lo dice la palabra para pronunciar algo que está roto. Un momento desgarrador, un momento de corazones rotos, no solo de un corazón roto, sino de 11 corazones rotos. Y empezamos nosotros a leer en Juan capítulo 14 lo siguiente, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ahora, ¿qué es lo que da pie para que el Señor Jesucristo les diga estas palabras que aparecen allí en Juan 14? Y es que esa noche anterior era una larga noche para el Señor Jesucristo. Una noche antes de él pronunciar estas palabras, el Señor tenía que estar allí frenteando la traición, estaba a punto de ser maltratado, estaba a punto de ser torturado, latigado, estaba a punto de ser crucificado. Es decir, en ese momento el corazón de aquellos hombres que estuvieron caminando con él se estaba rompiendo. Ese grupo de hombres creían que su mundo estaba desboronándose, que hasta ahí había llegado todo. Aquel por el que habían dejado todas las cosas, sus familias, sus trabajos, sus propias creencias, aquel que iban a dejar su vida por esa persona, les estaba diciendo ahora que los abandonaba, que se iba, que él no iba a estar ahí con ellos otra vez. Y ese mundo entero de ellos, ese pensamiento que habían construido en una comunidad, como era el haber estado con el Señor Jesucristo, con los apóstoles, caminando en medio de todo el pueblo, pues definitivamente se estaba derrumbando. Todo a su alrededor estaba como yéndose de pique. Todo lo que el Señor les había enseñado comenzó a irse de su pensamiento, como que empezaron a olvidar sus palabras, empezaron a quedar con la mente en blanco. Ellos estaban desconcertados, perplejos, asustados, confundidos, turbados, llenos de ansiedad, de preocupación. Yo sé que tú alguna vez también has pasado por esto. Yo también lo he hecho. He perdido un ser querido, he perdido una relación, he perdido sueños, se me han desboronado muchas veces mi mundo, mi corazón ha sido roto. Y yo sé que es eso, esa separación permanente de alguien que nosotros amamos. Esa persona que tal vez murió, esa persona que se trasladó a otro lugar, que fue a vivir a un lugar lejano o cercano, simplemente se fue y ya no está. Ahora imagina ese mismo sentimiento, pongámonos en los zapatos de aquel grupo de personas que estuvo con el Señor Jesús durante esos 3 años y medio, caminando con Él, comiendo con Él, compartiendo con Él, creciendo con Él. Él era perfecto, estaban con un buen amigo, el mejor amigo y el más perfecto, un compañero amable, un compañero puro, un compañero certero, lleno de la verdad, lleno de amor, lleno de compasión, con una solución siempre en sus manos. Era alguien perfecto, alguien que se podía amar a simple vista, alguien que se podía desear estar con él sin importar la cantidad de sueño o la falta de comida o los muchos andares que tenían que hacer. Era agradable estar con el Señor Jesús. Entonces realmente ellos tenían un corazón desgarrado, un dolor insoportable, un dolor horrible, un dolor que definitivamente rompía el corazón. Ahora, el Señor se encarga de decirles a ellos que no se angustien, que confíen en Él. Y esto quiere hablarnos a nosotros el Señor hoy, que Jesús es un consolador de verdad. Mientras muchos hemos corrido a refugios que definitivamente no tienen que ver
con lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces empezamos nosotros a ir a las mujeres, al alcohol, a tener relaciones con personas que definitivamente no deberíamos tener. Empezamos a tener un refugio en el licor, en las drogas, en las redes sociales, en los juegos, las apuestas, en la música, en las peleas, en las relaciones inconvenientes, en las automutilaciones, en la comida, en programas de televisión, en personas equivocadas. Y todo esto se refleja allí en esa ruptura de corazón que tenemos. Queremos sanar ese corazón de alguna manera, ponerle algún tipo de venda, algún bálsamo que nos quite el dolor, y todos esos refugios que buscamos son pasajeros. Pero en este capítulo el Señor Jesucristo nos habla como el verdadero consolador, no como esos pañitos de agua tibia, no como esas pastillitas que consumimos para que pase el dolor por un momento y luego vuelve y luego vuelve. No, el Señor estaba ya diciendo que era el consolador para siempre, un consolador eterno, el verdadero consolador, perfectamente divino pero también humano. Y Él estaba allí a punto de pasar la más horrible experiencia de todo hombre. Cualquier hombre que pudiese pasar por esa experiencia diría: es horrible. Todos se arrepentirían de pasar allí, pero Él no lo hizo, Él no se arrepintió. Y en ese momento que estaba a punto de ir a la cruz, de sufrir un maltrato, de estar allí con su propio corazón roto, Él estaba preocupado no por sí mismo, sino por lo que iba a pasar con sus discípulos, por lo que ellos estaban teniendo ahora en su corazón, por ese sentimiento de desapego, de aislamiento, de separación que tenían. Es decir, Él estaba preocupado por esas necesidades de esos 11 corazones rotos que estaban surgiendo allí. Y Él estaba a punto de probar algo muy amargo, la copa de la muerte, una copa que no tenía que beber Él, sino tú y yo, por ser pecadores. Sin embargo, no le importó el intenso sufrimiento, no le importó en ese momento ni la pena ni el temor, sino simplemente hacerlo por amor y misericordia a ti y a mí, para no solo sanar el corazón roto de sus amigos, de sus discípulos, sino también de nosotros, que también somos sus amigos. Él quiso sanar nuestro corazón allí a través de lo que Él estaba pasando en la cruz. Dice la palabra que así como había amado a los suyos, los amó hasta el final. En Juan capítulo 13, versículo 1 lo podemos leer. Ahora empezamos nosotros a ver a profundidad Juan capítulo 14, y el Señor allí nos muestra la base de ese consuelo, y es la fe. Creed en Dios y creed también en mí, dice la palabra. Así que si tú te encuentras insatisfecho, preocupado, ansioso, desconcertado, perplejo, asustado, confundido, agitado, necesitado, si te hace falta consuelo, tú debes de verdad empezar a confiar en Dios, porque si te sientes de esa forma, entonces tú no estás confiando en el Señor lo suficiente. Aún no crees en Él. Estamos como los discípulos en el momento en que ellos se enteran que el Señor debe morir, y entonces ellos se les queda la mente en blanco. ¿Cómo así que por el que habíamos dejado todo se va y nos deja? Todos sus pensamientos que ellos habían allí creado a partir de las palabras del Señor Jesús quedaron en blanco, fueron borrosos y difusos. Por eso los discípulos estaban turbados, porque habían comenzado a enfocarse en sus problemas, porque habían comenzado a enfocarse en la separación y en la soledad que les producía el no estar con el Señor Jesús. Y eso parecía que les hacía ver como no capaces de poner la confianza en el Señor Jesús. Ponían su confianza mientras lo podían ver y estaba allí con ellos. Y esto también nos pasa a nosotros. Si sentimos, entonces podemos estar tranquilos. Pero el Señor aquí empieza a dar un paso más allá. Les dice allí el Señor que no deje de llenar su corazón con angustia. No dejen que el corazón se les llene con angustia, son sus palabras. Y esto significa literalmente en griego es que no permitan que su corazón esté atribulado.
no más preocupación en su corazón, no lo permita más. Y estas palabras también son para nosotros hoy. No podemos permitir que nuestro corazón continúe atribulado, enfocado en los problemas o en la situación amarga o en la persona que nos hizo pasar el mal momento, sino más bien estar enfocados en lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Ahora, Él tal vez estaba allí no aterrado de lo que le iba a suceder y las circunstancias que iba a pasar, sino más bien de la actitud de los discípulos. Y Él tal vez entendía y lo sabía muy bien que sus discípulos lo creían el Mesías, porque esto lo había declarado Pedro: en nombre de todos creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la única idea real que ellos habían podido encontrar de su Mesías era que era como un superhéroe, era que era como un ilustre conquistador, era como un gobernante soberano, un gran militar. Entonces sus esperanzas habían comenzado a aumentar de una manera grandísima, no solo por los seguidores que tenía ahora el Señor Jesucristo, los likes y me gustan que tenía Él, no solo en sus redes sociales, sino en sus redes que no eran virtuales, sino con todas las personas que Él seguía. Y ellos estaban allí como con esa esperanza aumentada y engrandecida. Y todo esto viene a culminarse de una manera exponencial cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén y el pueblo comienza a lanzarle ramas allí en medio de lo que Él va entrando en ese pollino, y todo el mundo lo adora. Y claro, los discípulos estaban como caminando en las nubes, como que este es nuestro Mesías, así es, y en un momento dado se quitará la capa, sacará la espada y comenzará a defendernos a todos estos. Pero Jesús nunca anduvo en las nubes, y eso no era lo que Él quería mostrarle a nuestros discípulos ni a nosotros. Él siempre estaba allí en la realidad de lo que iba a suceder, y por eso comienza a hablarles acerca de su muerte. Pero ¿cómo entonces los discípulos podían entender eso de su amigo, de aquella persona que amaban tanto? ¿Cómo podían ellos entender que su Mesías ahora no estaría con ellos, que ya no se quitaría la capa, sacaría la espada, ni se rompería la camisa y sacaría la J de Jesús para decir soy super Jesús? No, el Señor Jesucristo tenía otra concepción diferente acerca de lo que era un Mesías. Y era aquel que venía a sanar los corazones quebrantados, a dar libertad a los cautivos, a tener una relación personal con cada una de las personas que podía encontrarse, a revelar al Padre. Y ellos, ¿cómo podían entonces ahora subsistir si se habían encontrado en el abandono ahora? Antes aún que Él se fuera allí hasta la cruz, hasta el maltrato, hacia la tortura, ellos ya se encontraban en ese desamparo. Él se iba, los iba a abandonar. Y no solo eso, Jesús se iba, pero ellos iban a quedar en medio del acoso, en medio del bullying. Los iban a dejar ahí con todos aquellos enemigos que los perseguían, que los odiaban tanto como lo odiaban a Él. Ahora que no parecía nada encajar, como cuando a nosotros nos sucede algo, no encaja, como que entre todas las cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, como que todos los sermones que escuchamos, los mensajes que oímos, todos aquellos versículos que nos mandan o que mandamos a través de nuestro WhatsApp, como que se olvidan, como que no encajan en la realidad de la situación que estamos viviendo, en la pérdida, en el aborto, en esa necesidad de suplir algo que nos falta en nuestra vida. Y entonces como que las ilusiones se rompen. La ilusión que teníamos en nuestra carrera, la ilusión que teníamos en nuestro trabajo, en esa persona que llegó, en ese familiar que está en el exterior y que nos puede llevar al otro país, esas ilusiones que nos hicimos con el negocio que nos acababa de salir, y entonces de un momento a otro se desvaneció, como que nos deja sin piso, como que nos deja en un lugar que nosotros realmente no podemos llegar a conocer, ni pisar, ni entender, confundidos, angustiados, adoloridos, depresivos. Sin embargo, nosotros estamos hablando aquí de Jesús,
que en ningún caso se comportaría como nuestra carrera, como aquella persona que ha venido a nosotros con alguna palabra que nos ilusionó, con aquel pañito de agua. No, porque Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. A pesar de que ese fuera el sentimiento que estaban viviendo sus discípulos y a pesar que ese fuera nuestro sentimiento, el Señor Jesús nunca nos deja, nunca nos abandona. Aunque nosotros pensemos mal de Él, que está lejos de nosotros mientras sufrimos, que Él fue el que mandó el sufrimiento, aunque erróneamente pensemos acerca de Él, Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona, Él está ahí junto a nosotros, esperando que nosotros volteemos la mirada del problema y lo miremos a Él y entendamos de una vez por todas sus palabras, pero más que entender es creer a sus palabras, creer en Dios y creer también en Él. El mismo Jesús les había dicho a sus discípulos que Él iba a ser traicionado, que su corazón iba a ser roto, que alguien lo negaría dentro de su grupo 3 veces, alguien cercano, y Él sabía que era un corazón roto, que se podía enfrentar a ese corazón roto, y a pesar de que Jesús podía leer el corazón de sus discípulos, Él también entendía el momento en que ellos estaban pasando. Yo creo que en esos momentos los discípulos estaban como nosotros cuando afrontamos momentos difíciles, es decir, como diciendo: Señor, ¿por qué no devuelves el tiempo? Señor, no quiero hablar con esa persona, mira lo que me sucedió, péguenme en un pellizco porque no sé si esto es en verdad lo que está pasando. Por favor, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, evita que yo pase por esta situación, o que yo haga esto, o que esto resulte de una mala manera. Y guardamos esa esperanza, una esperanza difusa, de que Dios haga algo, de que revierta lo que es una situación insoportable. Y yo puedo creer cómo el Señor Jesús estaba conmovido por esos sentimientos, por esa debilidad que ellos estaban manifestando, y de cierto modo empieza a participar también de esa tristeza y de esas heridas que lo afligían. Pero Él, antes de sentarse a llorar con ellos, antes de ponerles un brazo y decirles: sí, tienes toda la razón, qué tristeza, el Señor lo que dice es: confíen en mí. Confíen en Dios, pero también confíen en mí. ¿Y por qué le dice el Señor esto a sus discípulos? Porque ellos estaban temerosos de que si no lo verían, entonces su presencia no iba a estar con ellos. Si no lo tocaban, entonces su presencia no existiría. Si no lo tocaban, si no lo escuchaban, entonces realmente el Señor Jesús no iba a estar para ellos. Pero ¿sabes? El Señor sabe cómo hablar realmente a aquel que está cansado, aunque no lo veamos. El Señor sabe cómo sanar heridas, aunque nosotros muchas veces no lo escuchemos. El Señor sabe cómo sanar nuestro corazón, aunque no lo palpemos. Por eso Isaías 61 dice: el Señor lo envió para llevar buenas noticias a los pobres, a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libres. Allí estaba el Señor Jesús a punto de morir, a punto de ir a la cruz por ti y por mí, y les estaba diciendo a los discípulos: no dejen que su corazón se llene de angustia, sino que confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos confiar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo allí realmente a los discípulos es: ustedes creen en Dios, aunque no lo han visto. Ustedes creen en Dios, aunque no pueden verlo, pero entonces también crean en mí, es decir, sigan creyendo en mí, aunque no me vean. Su fe no puede disminuir simplemente porque ante sus sentidos no sea visible, palpable, no pueda ser oído, porque yo seguiré estando presente con ustedes. Es decir, Él quería que sus discípulos y nosotros pudiésemos entender que aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, aunque no lo palpemos, el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros espiritualmente y está en nosotros, que es mucho mejor. No solo con nosotros, sino está en nosotros. Es decir, que podemos tener acceso a nuestro Dios cuando queramos. Podemos hablar con el Padre cuando queramos, podemos solicitar su ayuda cuando queramos, podemos contarle nuestros problemas cuando queramos, y sabemos
que si se lo contamos a nuestro Dios, Él sanará nuestro corazón quebrantado, nuestro corazón roto. Ahora, Deuteronomio 31:6 dice, así que sé fuerte y valiente. Mira lo que te dice el Señor hoy. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, es decir, frente a tus enemigos, frente a esos pensamientos que vienen a tu cabecita diciéndote que no puedes, diciéndote que hasta aquí fue la relación que tenías, que no vas a volver a prosperar en algún sentido. No, el Señor te dice, no sientas miedo, no sientas pánico delante de ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. El Señor está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Si tú vas al baño, el Señor está allí. Si tú vas a la cocina, el Señor está allí. Si tú estás haciendo una visita, el Señor está contigo, está en ti, Él habita en ti. Por supuesto, la presencia del Señor está con nosotros y podemos creer en ella. Ese principio lo conocían los discípulos porque es un principio que ya Israel conocía. Israel conocía este principio de la omnipresencia de Dios, que aunque no podían ver a Dios en medio de todo el esplendor, él sabía, el pueblo de Israel sabía de su protección eterna, de su cuidado eterno por su pueblo. Entonces los discípulos sabían a qué se refería el Señor Jesucristo. Por eso termina por decirles, confíen en Dios, confíen en mí, porque así como ustedes confían en Dios que no lo pueden ver, pueden seguir confiando en mí, tener fe en mí, que aunque no me vean, estoy con ustedes. Mi presencia siempre los acompañará hasta el fin del mundo, dijo después de su resurrección. Así que cuando nosotros empezamos a ver nuestra propia vida, sabemos que vivimos en conflicto, que vivimos en constantes desilusiones, en dolor que se nos produce en las diferentes circunstancias, y la mayoría de nosotros experimentamos tiempos de profunda tragedia, ¿no es cierto?, de pruebas, de momentos de angustia, pero el Señor Jesucristo está con nosotros todo el tiempo. Él puede estar con nosotros, pero además Él quiere sanarnos a nosotros. Nos puede sanar, nos quiere sanar. Él está con nosotros para eso y Él está disponible para nosotros en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar que nos podamos encontrar. El Señor puede sanar nuestro corazón, puede sanar tu corazón, el corazón de tus papás, el corazón de ese amigo que a lo mejor te acosa y que tú no sabes que Él necesita de la gracia y la misericordia de Dios como tú un día la necesitaste. El Señor está allí para cada uno, para aquel que desee acercarse, para aquel que realmente acuda a su palabra y le escuche. Por eso nosotros podemos confiar en sus promesas, porque además de la seguridad de su presencia en nosotros, el Señor nos habla a nosotros de una esperanza futura. Por eso allí en Juan 14:2 le dice a sus discípulos lo siguiente: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Esta era una promesa que ellos les estaba haciendo a sus discípulos y también nos la hizo a nosotros. ¿Tú te imaginas ese consuelo para ellos, para los discípulos, cuando entendieron que el Señor Jesucristo debía regresar a la casa del Padre? No era algo que Él quisiera por capricho, no era porque quería dejarlos y abandonarlos, no. Él necesitaba ir, debía hacerlo, porque estaba obedeciendo de esa manera a su Padre. Cuando los discípulos logran entender esto, cuando los discípulos logran hallar la verdad en las palabras del Señor Jesucristo, creer en ellas, entendieron entonces que era necesario que se fuera, por el mismo beneficio que ellos obtendrían después. Y cuando la palabra nos habla acerca de moradas, lugares en la casa de mi Padre, es porque el Señor quería darles a entender a ellos a través de la cultura en la que vivían. Siempre que las personas se casaban, el padre de la casa lo que hacía era traer a aquel hijo que se había casado con su familia y hacer un cuarto anexo en su casa. Es decir, que al final tenían una casa con un patio central y alrededor habían muchos cuartos, cada uno con las familias que pertenecían pues a ese gran padre, cada uno con sus hijos. Entonces el Señor les estaba diciendo: la casa de mi Padre es tan grande que voy allá a prepararle muchos cuartos, porque todos seremos como una gran familia aquí en la casa de mi Padre. Y eso es una esperanza para nosotros, que sabemos que pasamos por aflicciones,
sabemos que tenemos problemas, sabemos que podemos tener desilusiones, sabemos que nuestro corazón puede estar roto, pero el Señor nos está esperando con brazos abiertos para que podamos disfrutar un día sin dolor, sin angustia, sin necesidad, porque el cielo está libre de todo esto. En el cielo no vamos a encontrar dolor, no vamos a encontrar enfermedad, no vamos a encontrar tristeza. Qué linda esperanza para nosotros que podamos tener este anfitrión. Ahora que estamos en el desarrollo de grupos familiares y encontramos a aquellas personas tan lindas que nos esperan en sus casas y que nos reciben con un alimento, dispuestos a escuchar la palabra de Dios que llevamos y que el Señor la respalda. Imagínate nosotros con ese anfitrión tan grande como es nuestro Padre Celestial, como es el Señor Jesucristo, preparándonos esa sala, ese lugar donde estaremos con Él por el resto de la eternidad. Dice Apocalipsis 21:4, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Así es el cielo, así es la casa de mi Padre, así es la casa de tu Padre. Así que si en este momento tú dices, mi corazón está triste, está roto, está desilusionado, este es el momento para que dejes de estar ahí como tocándote la herida, esa que no puedes sanar, que no quieres cicatrizar, y dársela a Él que sí lo puede sanar, a Jehová Rafa, nuestro sanador, o al Señor Jesucristo, quien vino a sanar a los quebrantados del corazón. Ahora podemos confiar en las promesas de nuestro Padre Celestial, porque a diferencia de los hombres que nos ilusionan, a diferencia de las circunstancias, de las cosas, de los objetos que nos ilusionan, el Señor no miente. Dice la palabra de Dios en Números 21:19, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? A diferencia de los hombres, como te digo, Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él planea y todo lo que Él se propone. Isaías capítulo 14 versículo 24 también nos dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento, sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Y sobre todo, amado, que me estás viendo en este momento, los planes de Dios son perfectos, son santos, son justos. Siempre recuerda Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El corazón roto tal vez no puede percibir la realidad de la palabra de Dios en medio de esas circunstancias adversas, porque uno pierde la objetividad por enfocarse en esa circunstancia, y el resultado de esa pérdida de objetividad es quedarse en esa condición de enojo, de amargura, de buscar un culpable, de desdicha, de desilusión, y entonces aquí lo que hacemos es alejarnos de Dios. Él no se aleja de nosotros, pero nosotros con nuestra actitud sí nos alejamos de Él. En cambio, si nosotros nos esforzamos por continuar buscando de nuestro Dios, por continuar leyendo su palabra, por confiar en sus promesas, entonces vemos que definitivamente el Señor es fiel y cumple su palabra. Sana nuestro corazón herido. Pero mira como lo dice Primera de Reyes 8:56. Todo lo que el Señor había prometido a Israel lo cumplió. Todo lo que el Señor te ha prometido a ti y a mí, Él lo cumplirá. Si ya no cumplió algunas cosas, las cumplirá. Mira lo que dice en primer libro de Reyes, capítulo 8:56. Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel. Tal como lo prometió, no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Es decir, que podemos confiar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, quien habita en nosotros. Podemos confiar en sus promesas porque nos ha dejado su palabra y es verdad. Podemos confiar en la persona del Señor Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6. El Señor no solamente vino para mostrarnos cómo nosotros podíamos llevar al Padre, sino que también nos ha dicho que Él es el camino por el cual podemos llegar al Padre. Así que Él es la perfección para nosotros, es nuestro médico predilecto.
tú y yo debemos acogernos a su palabra, debemos tomar su medicina, porque Él sana nuestras heridas en el corazón también, no solo físicamente, sino también nuestras emociones y nuestro espíritu. Por eso nosotros podemos confiar en Él, porque confiar en la persona del Señor Jesús es aceptar que Él es Dios hecho hombre, que Él es el creador y el sustentador del universo, que Él es poderoso, que Él es sabio, que Él es bueno, que Él es justo, que es misericordioso, que es compasivo, que Él quiere ayudarnos a nosotros, que Él quiere sanarnos a nosotros, y podemos confiar en Él plenamente porque Él todo lo sabe, porque Él sabe mucho más allá de lo que nosotros podemos saber, porque Él sabe todas las buenas cosas que nosotros necesitamos. Confiar en nuestro Dios, confiar en la persona del Señor Jesucristo es confiar y descansar en Él. Él sigue siendo el mismo desde que Él vino a esta tierra, sanó a las personas que tenía a su alrededor, estuvo con ellos, habló con ellos. El Señor también está hoy con nosotros para sanar, para hablar con nosotros, porque Él está pendiente de nosotros. Podemos confiar en Él definitivamente. Ahora, necesitamos iniciar un camino de libertad, y ese camino de libertad hace que nosotros podamos entregar algo de nosotros, y es: número 1, tenemos que eliminar los pensamientos de rechazo. Número 2, tenemos que eliminar ese sentimiento de no ser admitido, de no encontrar un lugar dentro de un grupo, de no poder integrarnos en algún lugar, de que no tengo cabida en ese sitio. Eliminar todos esos pensamientos que han venido a nuestra cabeza de rechazo, autorrechazo, aislamiento, de amargura, de falta de perdón, de culpabilidad, de vergüenza. Comenzar a identificar esas causas que originaron ese corazón roto, esa herida que no puede sanarse. ¿Qué fue eso que sucedió en cualquier momento de tu vida que se convirtió en una puerta abierta para no sanar el corazón y para tener rencor? Y por supuesto, identificar a aquella persona que causó esas heridas, aquella persona que nos hizo ese daño y que surgió después a un corazón roto. ¿Por qué? Porque debemos perdonarla. Identificar a esa persona para perdonarla, no para vengarnos, no para airarnos, no para encontrar en nosotros más afán y más angustia, sino para perdonarlos. Y definitivamente entender el plan del Señor para nosotros, porque el Señor nos hizo incluso antes de la fundación de este mundo. Dice la palabra que Él nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Así que es importante que nosotros podamos entender que hay una cabida en este mundo y que esa cabida nos la hizo Dios. No es nadie más el que tiene que autorizarnos, no dependemos de lo que otros nos digan, sino del plan que el Señor tiene para nosotros como ese propósito. Desde antes de la creación ya existíamos en la mente de nuestro Dios, y por supuesto, antes de cualquier experiencia que hayamos pasado, alguna clase de rechazo, falta de amor, menosprecio, nosotros fuimos aceptados en Cristo, y eso debe ser de mayor valor que lo que otras personas pueden opinar de nosotros. Ahora, hay que creer en el corazón nuestro que somos amados por Dios, porque a veces consideramos que de la misma manera como el hombre nos ha amado, ha dañado nuestro corazón, ha jugado con nuestros sentimientos, entonces consideramos a Dios, pero el Padre nos ama a nosotros, y es algo que nosotros debemos comprender y creer. El mundo nos puede dar la espalda, pero Dios siempre tendrá la respuesta justa para nosotros. ¿Y sabes cuál es esa respuesta? El Señor Jesucristo. El mismo Dios dijo: te amo y por eso envío a mi Hijo a morir por ti. Te amo y envío a mi único Hijo a que te salve, a que Él pueda llegar hasta ti, sanar tus heridas y vendarlas, a que allí no solamente sane tu corazón, sino te entregue uno nuevo. Así que el Señor, haciéndose pecado por ti y por mí, a través de Él nosotros fuimos justificados, y ahora podemos estar delante de nuestro Padre Celestial como sus niños consentidos, como unos niños en su regazo, allí cuando Él sana nuestras heridas, pero como lo digo, mucho mejor, porque nos da un corazón nuevo. Recuerda siempre
querido televidente, el Señor nunca te dejará y nunca te desamparará. Él siempre está allí contigo. No porque la carrera esté llena de obstáculos, quiere decir que la carrera no sea posible de correr. Es un poco más difícil, pero tú empiezas a correr con mayor motivación porque sabes que tu mente está en la meta y que a pesar de saltar esos obstáculos llegarás allá y encontrarás un trofeo. Y esa medalla es para ti. Tú tienes que ganar esa medalla. Tú lo puedes conseguir. Recuerda siempre que lo mejor está por venir. Cree, por supuesto, que el mundo puede estar en dificultades, puede estar ahorita en una complicada situación, pero sabes, las situaciones buenas llegarán. No solo es una frase de cliché, no solo se lo escuchamos a pastores, a líderes, a la abuelita o a los papás, no, las cosas están por mejorarse. El Señor ha hecho cosas nuevas, Él hace cosas nuevas para ti y para mí. Mira lo que dice Isaías 32, versículo 1 y 2. Por inspiración de Dios, allí Isaías profetizó que muy pronto un rey reinaría con rectitud y que los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Ese Rey es el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a morir por ti y por mí como un siervo, pero que regresará, y esa es nuestra esperanza, regresará y este mundo será transformado. Un mundo lleno de vida, un mundo lleno de lazos familiares correctos, de salud, de esperanza, un lugar donde todos podemos caber, donde todos seremos tolerados, donde todos encontraremos el amor que solo proviene de nuestro Dios. Jesús nos prometió tal vez a nosotros no una vida sin problemas, pero lo que sí nos prometió es que podríamos llegar a tener un corazón tranquilo en medio de esa vida llena de problemas. Así que hoy podemos entender que la solución a ese corazón roto es el Señor Jesucristo. Para que nuestra selfie quede con un corazón sano es necesario creer en el Señor Jesucristo primero y luego sí tomarnos la foto con Él. Ahora quiero que me acompañes en una oración. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, Dios, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Hoy exponemos nuestro corazón a ti, Señor, entendiendo, Dios, que tú has venido a sanar nuestro corazón, Señor, corazón roto, corazón quebrantado, Señor, atribulado, ansioso, angustiado, Señor. Hoy entendemos por tu palabra que tú tienes cosas mejores para nosotros, Señor. Y hoy sabemos también por tu palabra que tú no solo has venido a sanar nuestro corazón, Señor, sino a hacerlo nuevo. Hoy te glorificamos, Señor, te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre, porque tú eres nuestro sanador, porque tú, Señor, has venido a sanarnos, Señor, en todos los aspectos. Gracias, Dios, por nuestra familia, Señor, porque harás cosas mejores en nuestra casa. Gracias, Señor, por nuestros amigos, Señor, porque aunque a veces te han rechazado, Señor, tú nos has puesto como luz en medio de ellos. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos has bendecido, Señor, a lo largo de nuestra vida hasta el día de hoy, porque tú nos has acompañado, Señor, y tú has cumplido tu palabra. Nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tremenda palabra. Ha ministrado la vida de muchos de ustedes. Nos gustaría que nos compartiera su testimonio, su punto de vista, su opinión. Ahí en la parte derecha de su pantalla nos escribiera su nombre, su correo. Si es nuevo, también está apareciendo un WhatsApp. Y quiero invitarte a ti, que eres nuevo, a que aceptes a Jesucristo. También hay personas que nos están viendo por peticiones y quiero que las escriba ahí también. Vamos a orar por esas peticiones. Dice la palabra en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Cualquier petición, la que sea, de enfermedad, de restauración familiar, de provisión financiera, de puertas laborales, de problemas en su familia. Hoy vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a orar por esas peticiones. Padre, te damos gracias en esta tarde.
Bendecimos la vida de todas las personas que nos están viendo, Señor. Lo que tú has hecho hoy, en esta tarde, es algo histórico para sus vidas, porque ellos tienen un nuevo corazón, porque su corazón ha sido restaurado hoy, Señor. Te damos gracias, bendecimos sus familias y colocamos estas peticiones delante de ti. Tu palabra dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por estas personas, por las peticiones que nos están escribiendo al WhatsApp y en este momento aquí en pantalla. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que todo espíritu de enfermedad, de contagio, de muerte, espíritu de muerte, te ordenamos en el nombre de Jesús que salgas de estas familias, que salgas de estas vidas. Hoy declaramos sanidad, hoy declaramos liberación financiera. Todo problema financiero, deudas, toda necesidad, ruina, escasez, en el nombre de Jesús se corta. Tu palabra dice, Señor, que tú siendo rico te hiciste pobre y con tu pobreza nos hiciste ricos, Señor. Somos bendecidos, somos prosperados. Declaro también, Señor, restauración familiar. Declaro que el Salmo 112, versículo 2 al 3, hay bendición para estas familias. Bienes y riquezas hay en estas casas y tu justicia, Señor, permanece para siempre. Te entregamos todo conflicto a nivel emocional, toda depresión, soledad, angustia, dolor, todo problema de duda, de incredulidad. Está cortado y anulado en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted, ahí donde está, levante sus brazos y en adoración, en señal de adoración a Dios, le diga: Señor, gracias, porque hoy mi petición ha sido contestada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da ahí donde está un fuerte aplauso a Cristo en señal de gratitud? Délo por hecho, no dude. Usted le puede doler, usted puede ver su nevera vacía, usted puede ver su billetera sin un peso, pero délo por hecho porque la respuesta viene hoy. Lo declaro en el nombre de Jesús. También quiero hacerles una invitación a los que hoy nos visitan en esta reunión por primera vez. Voy a hacer una oración. Si tú te entregas hoy a Jesús y lo invitas para que sea el Señor de tu vida va a cambiar y el Espíritu Santo va a venir a vivir a partir de hoy en tu vida y nunca serás el mismo. Yo te guío en una oración y tú la vas a repetir con fe. Amén. ¿Trato hecho? Ok. Vas a repetir conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido consciente e inconscientemente desde el día de mi nacimiento hasta hoy. Te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado desde mi cabeza hasta los pies. Hoy te acepto, declaro con mis labios, creo en mi corazón que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que te encarnaste, que caminaste en este planeta, que moriste en la cruz, pero el tercer día resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Pero también Efesios 2 dice que tú me sentaste a mí en lugares celestiales. A partir de este momento te invito, Espíritu Santo, a que vivas en mí y declaro que mi vida no será la misma en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invito a que escribas en este momento en este WhatsApp. Queremos pastorearte, queremos darte literatura, escritos, libros online para que puedas en esta época leer y queremos saber de ti. Amén. También los que quieren diezmar y ofrendar, está apareciendo las cuentas. Sin salir de tu casa puedes ofrendar o diezmar. Recuerda que la palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Amén. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Mañana recuerden, 7 de la mañana nuestra reunión por este canal, a las 9 de la mañana por Facebook Live, y el miércoles próximo que el pastor Enrique Torra ministrará la Santa Cena, tendremos nuestra célula online a las 7 de la noche. Y de hoy en 8 a las 4:02, repite, 4:02 de la tarde, nos vemos aquí en Jóvenes, una nueva generación. Que el Señor te bendiga. Un abrazo para todos.